Hola, en este video les hablaremos sobre los métodos anticonceptivos naturales. Muchos se preguntan, ¿qué son los métodos anticonceptivos naturales? Los métodos anticonceptivos naturales son aquellos que se basan en el autoconocimiento de la fertilidad, teniendo en cuenta los patrones hormonales naturales que sigue la mujer durante el ciclo menstrual, y así poder lograr la anticoncepción natural sin la intervención de los métodos anticonceptivos modernos. Los métodos anticonceptivos naturales tienen como fundamento principal el conocimiento del ciclo menstrual, de donde se desprenden los diferentes métodos como lo son el método del ritmo o calendario, la temperatura basal corporal, el moco cervical, la lactancia menorrea, el cinto térmico y el coitus interruptus. Teniendo en cuenta que el fundamento de estos métodos anticonceptivos es el ciclo menstrual, partiremos dando una breve explicación de este y su pertinencia sobre los diferentes métodos. El ciclo menstrual está compuesto normalmente de 26 a 32 días, esto dependiendo de la mujer, y lo podemos dividir en tres fases. En el primer lugar tenemos la fase menstrual, en segundo lugar tenemos la ovulación y en tercer lugar tenemos la fase lútea. El primer día del ciclo corresponde al primer día de la menstruación, y este se prolongará durante los próximos 3 a 5 días aproximadamente. Estos días comprenden la fase menstrual. Posterior a este se inicia un periodo de fertilidad que comprende desde el último día de la menstruación hasta el primer día de la fase fértil. Luego a este se produce la ovulación, que ocurre aproximadamente en el día 14 y se comprende como un periodo de fertilidad los 2 días previos y posteriores al mismo día de la ovulación. En esta fase es donde hay una mayor probabilidad de quedar en embarazo. Al finalizar, se da inicio a la fase lútea, que comprende un periodo de infertilidad y que se prolonga hasta el último día del ciclo. Nuevamente se repetirá el ciclo. Teniendo en cuenta el ciclo menstrual previamente explicado, veremos cómo los métodos anticonceptivos naturales actúan en relación con este ciclo. El primer método del cual hablaremos es el método del ritmo. En este método se toma en cuenta el ciclo menstrual de la mujer y se establecen las diferentes fases. Para esta, identificar el periodo de fertilidad donde se puede tener relaciones sexuales. Para este debe hacerse un previo seguimiento de 6 a 12 meses para establecer la duración del ciclo de la mujer de manera adecuada. Es recomendable que si la pareja no está dispuesta a mantener la abstinencia durante los días fértiles, se haga uso de otro método anticonceptivo como los modernos, de barrera o químicos, para evitar embarazos no deseados. Hay que tomar en cuenta que este método es más efectivo si la mujer tiene ciclos menstruales regulares. De no ser así, no es recomendable el uso de este. Este método cuenta con una eficacia relativa, como una eficacia del 91% en un uso adecuado. Sin embargo, en uso común tiene una efectividad del 75%. El espermatozoide tiene aproximadamente una vida media de 72 horas. Esto debemos tenerlo en cuenta, ya que 3 días antes de la ventana fértil, la mujer puede quedar en embarazo por la supervivencia del espermatozoide. Del siguiente método que hablaremos es la temperatura basal corporal. En este método, la mujer debe tomar su temperatura diariamente a la misma hora. Los cambios en la temperatura son realmente pequeños, fracciones de grado, de modo que debes tener un termómetro basal especial de gran escala. Después de tomar la temperatura, regístrala en la tabla. A medida que hagas un seguimiento de tu temperatura, comenzarás a ver un patrón. Los cambios en la temperatura pueden suceder rápida o lentamente, y el patrón puede variar de un ciclo al otro. La temperatura puede cambiar cuando estás molesta o no dormiste lo suficiente, fumar, beber, alcohol, el desfase horario, estar enferma o estresada y usar una manta eléctrica también puede afectar la temperatura normal. Espera hasta haber registrado por lo menos 3 meses antes de basarte en el método de la temperatura como anticonceptivo. La efectividad de este método es del 99% si se usa de una manera correcta y sostenida, y de un 75% tal y como el método se utiliza comúnmente. El siguiente método anticonceptivo del que hablaremos es el moco cervical.
El moco cervical cambia a lo largo del mes según en qué momento del ciclo menstrual te encuentres. Durante el periodo menstrual, el flujo de sangre cubre el moco de manera que no lo notas. Después del periodo menstrual, normalmente tienes algunos días sin moco y sin flujo en la ropa interior. Estos se denominan días secos. El cuerpo produce más moco cuando un óvulo comienza a madurar, antes de que esté por ocurrir la ovulación. Este moco suele ser amarillo, blanco o turbio y tiene una textura pegajosa o viscosa. La mayor cantidad de moco aparece justo antes de la ovulación. Es claro y tiene una textura escurridiza, parecida a la clara del huevo cruda. Después de unos 4 días escurridizos, de pronto puedes tener menos moco y este se vuelve turbio y pegajoso nuevamente, seguido por algunos días secos más. Estos también son días infértiles. Después comienza el periodo menstrual y se repite el ciclo. Algunas actividades o condiciones pueden alterar el moco cervical natural y hacer que este método sea menos eficaz y más difícil de usar. Esto incluye lo siguiente: lactancia, cirugía de cuello uterino, duchas vaginales, menopausia prematura, el uso reciente de anticonceptivos hormonales, enfermedades de transmisión sexual y vaginitis. Este método tiene una efectividad del 96% si se aplica de una manera correcta y constante, o una efectividad del 86% como se practica comúnmente. A continuación hablaremos del método lactancia amenorrea. La lactancia no es solo una manera saludable de alimentar a tu bebé, también puede ser un método anticonceptivo, pero solo si se realiza de determinada manera. Cuando amamantas exclusivamente, tu cuerpo deja de ovular de forma natural. No puedes quedar embarazada si no ovulas, y sin ovulación tampoco tienes el periodo menstrual. Este método tiene una efectividad del 99% si se aplica de manera correcta y sostenida, o una efectividad del 98% como se practica comúnmente. El método sintotérmico es un método que comprende la observación de 3 variables: la temperatura basal, el moco cervical y la apertura y altura del cuello uterino. La temperatura y el moco ya han sido explicadas previamente. Ahora explicaremos la posición y la apertura del cuello uterino. La posición y apertura del cuello uterino consiste en valorar el cérvix mediante su palpación, donde observaremos la posición del cuello del útero, que experimenta variaciones durante el ciclo, y estos coinciden con los otros signos, como son la temperatura basal y el moco cervical. Al comienzo del ciclo, el cuello se encuentra en una posición bastante baja y está duro y cerrado. Ya en el momento de la ovulación, el cuello del útero sube dentro de la vagina y costará alcanzarlo, pero se tornará un poco más blando y se puede apreciar algo abierto. Tras la ovulación, el cuello del útero vuelve a cerrarse para proteger al útero de sus posibles infecciones, muy especialmente si se ha logrado el embarazo. Este método cuenta con una efectividad del 98% con su uso adecuado, y cabe resaltar que posee la misma efectividad en su uso común. El coitus interruptus o el coito interrumpido impide que la esperma entre en la vagina durante la relación sexual. Este previene que la esperma llegue al óvulo. Cuando se utiliza este método, el hombre saca su pene de la vagina justo antes de la eyaculación. Tiene una eficacia relativa, donde tiene una efectividad del 96% si se usa de manera adecuada. Sin embargo, tiene una efectividad del 73% como se utiliza de manera común. Esto supone un gran problema. También es importante mencionar que la presencia del líquido preseminal puede tener la existencia de algunos espermatozoides, y esto conlleva a la disminución de la efectividad del método. Buenas noches, mi nombre es Pedro Charri, soy médico ginecobstetra egresado de la Universidad Libre de Barranquilla con posgrado en Medicina Materno-Fetal de la Universidad Pontificia Bolivariana. Estaremos atentos a algunas preguntas que nos irán a hacer en el curso de esta mini charla sobre anticonceptivos naturales.
Los métodos anticonceptivos naturales son realmente efectivos dependiendo de ciertos factores condicionantes en la mujer, y uno es a tener en cuenta y en consideración son los ciclos menstruales. La primera condición importante es garantizar que esos ciclos sean regulares para poder tener una efectividad en el uso de los mismos. Y quizás la otra condición importante es el adiestramiento y la continuidad que tenga la mujer en el uso de estos métodos de planificación natural. El riesgo grande que tenemos con estos métodos naturales, a diferencia de los artificiales, es quizás precisamente la falta de adiestramiento y como tal la falta de interés o la desmotivación que finalmente conlleva que la mujer o la pareja termine desistiendo de estos métodos de planificación natural. Así que pueden ser efectivos hasta incluso un 80% cuando hay un adiestramiento y una continuidad en el uso y en el control propio de los mecanismos naturales en el uso de estos anticonceptivos. Y de lo contrario no existen estas condiciones, muy probablemente la tasa de efectividad o de fracaso va a ser incluso hasta de un 80 o un 90% comparado a los métodos artificiales. La recomendación quizás de mayor potencia hoy en día para el uso de estos métodos anticonceptivos naturales es quizás el tema religioso. De hecho, la religión católica es la única que avala como método de planificación, son los métodos naturales, así que esa quizás es una de las posibles indicaciones con mayor fuerza. Otra de las razones por las cuales se utilizan estos métodos son los efectos secundarios que los pacientes quieren con los métodos tradicionales evitar, sobre todo los efectos gastrointestinales, cuyos efectos en un momento determinado terminan por desistir con el uso de los medicamentos tradicionales. Así que quizás esas dos recomendaciones, pero mucho más la fuerza religiosa, el tema ético, moral y religioso que impone la religión católica, es una de las indicaciones por las cuales se utiliza más el método de planificación natural. Igualmente el no tener el temor hacia un embarazo no deseado es quizás otra de las razones por las cuales los métodos de planificación natural son muy comúnmente utilizados. En nuestra práctica clínica, nosotros como guías, como ginecostetras, los métodos naturales, a diferencia de los métodos artificiales, son muy poco recomendados. Y muy poco recomendados porque finalmente nos encontramos en la práctica diaria pacientes con las cuales en un momento determinado tienen contraindicaciones médicas para un embarazo, y son precisamente ese grupo de personas a las cuales tratamos de alternar muy probablemente su método de planificación natural con métodos artificiales o métodos de barrera que tienden a ser mucho más efectivos, y la tasa de efectividad de ellos comparado a los naturales logra ser incluso hasta un 99%. Así que en nuestra práctica clínica el uso de esos métodos de planificación natural quizás son muy poco recomendados y cada vez son menos recomendados, y una de las razones de peso fuerte, aparte de las indicaciones médicas, es quizás la poca motivación que tiene finalmente la mujer para la continuidad y el aprendizaje de lo que es los cambios fisiológicos de su propio cuerpo. Así que eso finalmente termina desmotivando a que en la práctica clínica nosotros conllevemos al poco uso, a la poca indicación de los métodos naturales comparado a los métodos artificiales. Algo a tener en cuenta cuando se utilizan los métodos naturales de planificación es lo primero es el deseo de la pareja, eso es lo fundamental. Lo otro es el conocimiento de los cambios fisiológicos, como explicábamos anteriormente, de la mujer para el uso correcto de estos métodos de planificación natural. El desconocimiento precisamente de esos cambios fisiológicos son los que conllevan a finalmente tener no una tasa de efectividad tan alta como si la tienen los métodos artificiales. Y algo que se debe tener muy presente, que debe tener la mujer cuando utiliza los métodos de barrera, es que se ha demostrado en algunos casos que estos pueden conllevar incluso a trastornos psicológicos, quizás por
la falta de no disfrute, si se puede considerar de esa manera, de una relación sexual espontánea. Aparte de que tiene una gran desventaja, y es que un método natural en un momento determinado no me evita el contagio de alguna enfermedad de transmisión sexual como si lo pueden hacer los métodos de barrera. Así que esos puntos son claves y a tener presente cuando la mujer considera planificar con estos métodos naturales.